Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Fue el mejor título que pude encontrar después de mucho tiempo de recibir críticas tanto dentro como de fuera, y fue una de las palabras que tal vez mejor me defina. Habrá personas que son más imprudentes que yo, pero bueno, no encontré un nombre más certero para lo que hago. Voy a continuar con esta serie de audios. Voy a colocarlo, trataré de colocar este audio íntegro para pues hacer un comentario a posteriori de lo que platicamos. Y aquí fue donde nos quedamos. Repito, estos audios los quiero dejar ahí. Algún día voy a perderlos en mi celular, pero quiero que queden ahí para hacer un comentario más a fondo. Quiero hacer un comentario muchísimo más profundo de lo que haré ahorita acerca de estas falacias acerca de la Trinidad. Sí, cuando yo hablé, señor Jorge, de la mano en el corazón, me refería a que uno lo meditara bien. A veces a lo mejor yo pienso que a veces uno, en muchos casos, puede ser que sea usted o puede ser que sea yo. Eh, no es que lo dude, simplemente porque es uno de los dos, pero lo pongo como humildad de sirva en cuestión de que quizás a lo mejor el ego de uno de los dos no quiere ceder porque es como la Iglesia Católica. De nuevo, el espíritu paternalista de uno de los dos no tiene humildad suficiente y el ego no nos deja. O está él aceptando que le hace falta humildad para escuchar mis argumentos, o está él aceptando que su ego no se lo permite, o él está afirmando que mi ego y mi falta de humildad no me permite entender lo que él quiere explicar. No quieren ceder y no quieren ceder porque tienen una teología fuerte sobre lo que es la virginidad de María. Ahora, no sé qué entendimiento tenga él acerca de lo que significa teología. Menciona él que, bueno, estoy aprovechando para leer mi estudio de Insta mientras pongo el audio. Menciona él que los católicos no quieren entender porque tienen una teología fuerte acerca de la virginidad de María. No sé a qué se refiere este testigo con que tiene una teología fuerte. No sé si él sepa qué es la teología, pero si algo tiene, si lo podemos llamar así, la teología de la virginidad de María, es que es una filosofía, que ni siquiera la llamaría teología, muy débil. No tiene fundamento bíblico, porque para llamarlo teología es el estudio de Dios. Tendría que tener un fundamento bíblico, al menos en el mundo cristiano. No habrá quien sean los teístas que creen en Dios, independientemente si es el Dios de la Biblia, pero decir que tiene una teología fuerte se me hace un poco aventurado. Por eso digo, no sé a qué se refiere este testigo con que tiene una teología fuerte. Y a mi parecer, por ejemplo, testigos y católicos tienen una teología débil. Podría decir sí que el catolicismo tiene una teología más consistente que los testigos de Jehová, eso sí podría decirlo. Pero habría que admitir y ver a qué se refiere él, ¿no? Con esto de una teología fuerte. O otro tipo de cosas. Y hay bastantes personas estudiosas, pero no quieren ceder. A veces pienso que mucha gente a veces no quiere ceder por orgullo. Y yo simplemente lo que mencioné es que me demuestre a alguien que esa historia no es cierta. Y la historia, vamos a... De nuevo, nadie está tratando de demostrar que esa historia es falsa. Nadie está tratando de demostrar que en un concilio Vaticano, como le quieramos llamar, de los varios concilios que hubo, nadie, al menos yo, no estoy tratando de demostrar que históricamente hablando ellos no decretaron que la Trinidad era cierta. De nuevo, es que yo no entiendo por qué no puede captar el mensaje y se aferran en su concepción de los testigos. Creo que estoy tratando de entender, y creo que su revista les ha hecho creer
que los cristianos todos creen en la Trinidad porque lo dice la Iglesia Católica. Creo que va por ahí. Creo que el argumento de un testigo de Jehová se basa en que nosotros creemos en la Trinidad porque la Iglesia Católica lo decretó y que no tenemos fundamento, ¿no? Que ahí está toda nuestra creencia en la Trinidad y que la creemos únicamente y sin ninguna otra base porque el catolicismo lo dijo. Quiero entender que eso es lo que este testigo cree, porque está súper aferrado a que alguien le demuestre que esa historia no pasó. Yo no estoy tratando de demostrar, de hecho confirmo con él que eso sucedió y eso ya lo estudié en Historia de la Iglesia y ya lo vi. La Iglesia Católica decretó, así como decretó muchas otras cosas. O sea que si hoy la Iglesia Católica decreta que, si la Iglesia Católica hoy decreta que los testigos de Jehová son una religión cristiana, eso se va a significar que, pues que no, que los testigos de Jehová no son una religión cristiana. Si la Iglesia Católica hoy decreta que el agua moja, este testigo de Jehová va a decir, bueno, no es verdad, el agua no moja porque lo decretó la Iglesia Católica. Es totalmente irracional el argumento que está tratando de A usar. suponer que hay un asunto que se está en la balanza. Bueno, que es un juicio. Vamos a ver hacia dónde se inclina la historia. Y yo no puedo cambiar la historia. Del concilio de Nicea no lo puedo cambiar. Ahí está. Y hay muchísimo. Ni yo estoy tratando de cambiarlo, de hecho, a continuación le comento, no es verdad, no podemos cambiar la historia y lo del concilio de Nicea no trato de cambiarlo. Tampoco podemos cambiar la historia de todas las profecías que fallaron y con las cuales engañaron a muchos. Eso tampoco lo podemos cambiar. Aunque ellos sí lo hacen, o intentan hacerlo en sus publicaciones. Muchísimas personas que lo reconocen. Historiadores que lo reconocen. Así que simplemente es apelar a la humildad y aceptarlo. Si usted lo acepta, yo no me voy a burlar de usted. Para nada, es para mí, en otras palabras, para mí, para poder tener la vida eterna, para poder, tiene que rechazar las doctrinas falsas. Y para mí la Trinidad es falsa. O sea, respeto que para usted, Entonces, en resumen, la Trinidad es falsa porque JW dice que todos los que creen en la Trinidad están creyendo en una doctrina falsa. Eso es el argumento en realidad. Porque para ellos, y es un lenguaje muy que ya entiendo al pastor Hugo Gambetta cuando decía, no usen la palabra Trinidad con un testigo de Jehová, porque ellos escuchan Trinidad, dicen catolicismo, pagano, fuera, y se cierra, se bloquean. Y ellos piensan que Trinidad es catolicismo y ya no te escuchan. Ya lo veo, lo estoy comprobando con este testigo. Totalmente lo que dice Hugo Gambetta. No, es increíble cómo están hechos en serie y no veo un argumento eh, personal de este testigo, sino es algo metódico y sistemático que aparece en todo testigo de Jehová con que he platicado. usted la acepte. Pero algún día vamos a comparecer ante Dios y ahí se va a saber la verdad. Pero el problema no es saberla en ese tiempo, la tiene que saber hoy y dejar a un lado el orgullo. Y eso precisamente es lo triste con esta doctrina de los testigos, que ellos creen como este testigo que Jesús no murió por todos, solo por los 144,000, que Jesús no resucitó en cuerpo, cuando hay evidencia de que sí, que Jesús resucitó un espíritu y que el Jesús hombre desapareció para siempre para no volver a resucitar jamás, cuando la teología cristiana está basada en un evento histórico y este evento es que Jesús resucitó corporalmente. Entre otras muchas herejías que lamentablemente están creyendo de manera sistemática, de manera irracional, como verdades que cambian, que un día son verdad, pero después una nueva luz llega para contradecir la luz anterior. El orgullo, ser humildes. Le digo lo siguiente, eh, si eso no es cierto, que la doctrina de la Trinidad no apareció ahí en el concilio de Nicea, perdón, y que la historia no dice eso,
yo aceptaría que se hiciera un juicio, que se analizara y que los historiadores, que las personas analizara bien el asunto y estaría dispuesto a perder la vida si eso no es cierto. Y no es que sea fanático, yo estoy súper convencido. Le pregunto, ¿estaría usted igual de convencido? Vamos a suponer. No, y yo le creo a este testigo que estará dispuesto a dar la vida por un concepto así. Están dispuestos a dar la vida y dejar morir a sus hijos por una doctrina como la doctrina de la sangre, que no tiene ningún fundamento bíblico. Están dispuestos a dejarse morir por cualquier cosa que JW diga que vale la pena dejarse morir. Hay mucha evidencia histórica también de que mucho antes de que se estableciera la Trinidad como dogma en la Iglesia Católica, mucho antes de eso, los primeros cristianos creían en la deidad de Jesús. Ya no hablemos ahorita de la Trinidad, que sigo repitiendo, yo no estoy negando que la Iglesia Católica decretó en concilios, eso creo que ya lo he repetido hasta la saciedad. Pero hablando de la deidad de Jesús, hay históricamente muchos documentos, muchísimos, donde la iglesia primitiva creía en la deidad de Jesús. Y está un video por ahí que había hace tiempo del Rincón Apologético con un testigo de Jehová donde Santiago da infinidad de referencias que no voy a intentar dar aquí, históricas, que también él puede checar. Voy a tratar de dejar la descripción del Jesús histórico y de la iglesia primitiva, cómo creía que Jesús era Dios. Poner que vamos a analizar esto durante unos 5 días, 10 días, 20 días y vamos con personas, historiadores, a ver qué dice, a ver cuál es la historia fehaciente. Yo sí estoy dispuesto a hacerlo. Y la historia me dice que efectivamente así sucedió. Y entonces, quizás a lo mejor hay varias preguntas que uno se puede hacer. ¿Cómo es que Dios, por ejemplo, el soberano del universo, no se someta a nadie? Y Cristo se somete a alguien, en este caso a Jehová Dios. Le va a entregar el reino. Ya hablaré por qué es que Cristo se somete a alguien, ¿no? Cuando ellos, es un argumento para ellos, al parecer piensan que es un argumento muy sólido. Este, Vamos a ver que no lo es. Lo voy a explicar más a fondo. ¿Sí? La Biblia dice que Jesucristo eh, es el heredero. Imagínese, el heredero. Imagínese que yo diga que Jehová, el Dios Todopoderoso, es heredero. Que alguien lo heredó, nadie lo puede heredar. Y a Jesús sí lo heredaron. Es porque tiene alguien encima de él. Alguien que es cabeza de él. Entonces Jesús no puede ser igual a su Padre. Jamás. Ese es el punto A. Y yo estoy completamente convencido y retaría a cualquiera que me demuestre lo contrario firmemente, sólidamente. Es cabeza Jehová de Jesucristo. Le entregará el reino Jesucristo a Jehová y se someterá. De hecho, se somete, porque en el libro de Daniel dice que le dio se presentó ante el anciano de días y le dio dignidad y reino. En otras palabras, el Dios Todopoderoso sustenta todas las cosas y a Él no lo sustenta nadie. Y a Jesucristo sí lo sustenta el Padre. Entonces es ahí donde yo analizo que alguien no puede ser el Todopoderoso Jesucristo. Si tiene un Dios, Él adora a un Dios. Entonces vamos a suponer que yo pienso que Jesús es el todo. Él adora a un Dios, un tema infinito para platicar con los testigos, y es que el Padre mismo manda a que adoren a Jesús y el Padre mismo llama a Dios a Jesús. Pero la versión mutilada y adulterada de la que llaman versión del Nuevo Mundo, obviamente nunca se van a dar cuenta de esto, que el Padre mismo, en Hebreos 1:6 en adelante, bueno, entre otros muchos pasajes, el Padre mismo manda a los ángeles que adoren a Jesús. Es un argumento que he usado, que hasta ahorita no he encontrado un testigo que me dé respuesta. Y que además el Padre dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre está llamando al Hijo Dios. No sé, estas preguntas que hacen,
En realidad solo lo que demuestran es la falta de un estudio teológico consistente y la falta de no tener más traducciones bíblicas y confiar férreamente en la JW. Todopoderoso. Un Dios todopoderoso tiene otro Dios todopoderoso. ¿Sí? A Jesucristo se le utiliza el título Dios porque es de naturaleza divina. Primera de Pedro parece, segunda de Pedro habla que los cristianos. De hecho, los testigos de Jehová son politeístas y creen en más de un Dios y tienen fe en más de un Dios. Y lo voy a demostrar, lo he demostrado en algunos videos donde platico con ellos, pero un testigo de Jehová no es monoteísta, ¿eh? Ellos son politeístas porque ejercen fe en más de un Dios. Cristianos ungidos que van al cielo van a ser de naturaleza divina, pero no quiere decir que sean iguales con Jehová. Siempre van a someterse a Jehová. Jesucristo igual. Claro, Jesucristo es mayor que los ángeles, es jefe de los ángeles y también comanda a los cristianos ungidos que van a gobernar, se van a sentar en sus tronos con él. Es mayor que todos ellos. Pero haz de cuenta, le pongo el ejemplo similar, mm, tomando en cuenta las proporciones diametralmente diferentes, pero me refiero en cuanto a potencia, en cuanto a poder. Pero la Biblia dice que eh, en Egipto, ¿a quién nombraron? A José. Dice que lo nombraron el mayor de todos, de todos, de todos. Sí, era el mayor, lo nombró por encima de todos, pero nada más. Nunca de los nunca iba a pasar al rey de Egipto, al faraón. Es decir, el faraón era primero y José era el mayor de todos sin pasarse al faraón. Es así como yo lo veo con Jehová, con Jesús. De las secciones que no vean que hago muchos comentarios, es porque precisamente las estoy reservando para tomar esos comentarios, agarrar el libro de razonamiento a partir de las escrituras que habla sobre la Trinidad y exponer la gran equivocación en la que están al usar ese tipo de argumentos que él da. Los voy a refutar en ese momento, así que sean pacientes, no va a ser en este video. Jesucristo. Jesucristo es el mayor de todos, por eso nosotros somos cristianos, creemos en Jesucristo, pero es una persona que la sustenta el Padre. Aclaración, aunque ellos se hacen llamar cristianos, no son cristianos, son jehovistas, así se le conoce, búsquenlo en internet. Aunque el catolicismo se hace llamar cristiano también, aquí en México al menos son guadalupanos, no cristianos. Bueno, y habrá algunos que dirán, tú qué sabes, si somos cristianos, porque creemos en... Pero vean a quién siguen, son guadalupanos. Los budistas se hacen llamar budistas, ¿por qué? Adivinaste, porque siguen a Buda. Así en las religiones, ellos no son cristianos, son jehovistas. Su mensaje no es cristocéntrico, su mensaje es jehovista. Y eso, la verdad, nadie lo puede refutar. Nadie con argumentos razonables. Y cuando yo me hablaba de la mano en el corazón, hablaba de... Dice el que nadie es un argumento aventurado, es como vivir en una burbuja y no escuchar ningún otro argumento más que lo que dice la JW y pensar, como decía un apologista, pues ya no sé si llamarlo católico, no sé ya, no sé si qué es, Fernando Mata, que decía que, que eso de probar que los católicos adoran imágenes es imposible porque él ya lo intentó y platicó con no sé quién y entonces como él no pudo probar que el catolicismo practica la idolatría, nadie va a poder. Eso se me hace hasta orgulloso, ¿no? Decir, bueno, yo no pude probarlo, entonces nadie va a poder probarlo. con humildad, dejando a un lado el orgullo. Esa es mi cuestión, señor Jorge. Y como yo le digo, doy la vida por esta creencia. Algún día me voy a enfrentar y estoy convencidísimo, por eso creo enseñar a otras personas la verdad. Y por eso platico de ello. Y creo, eh, Les repito, cuando ellos dicen la verdad, se refieren a la JW. Cuando ellos dicen prediqué la verdad o estoy en la verdad, se refieren a Watchtower, o sea, a la organización de los testigos de Jehová, aclarando.
que la gente que cree lo contrario no está en la verdad, pero respeto su punto de vista. Yo lo único que quiero es ayudarlo. Igual creo que usted quiere hacer lo mismo conmigo, pero le hago esas preguntas para que me los pueda refutar si es posible, pero yo no lo veo posible. Jesucristo se somete, se me fue la palabra, no recuerdo cómo se dice, subordinado, siempre es subordinado, y siempre ha sido y siempre será subordinado. O sea, no es el todopoderoso, jamás. Alguien que es subordinado no puede ser el todopoderoso. Pero sí lo reconocemos el papel de Jesucristo, pero nunca igual a Jehová. Igual con Jehová nadie. Dios no tiene igual y Jesucristo no es igual. Vaya. Entonces hasta aquí voy a dejar este video. La verdad fue un video, un audio largo el que mandó. Mi respuesta fue, como pueden ver ahí, pues no podemos cambiar la historia de las profecías que fallaron tampoco. En ese momento no había terminado yo de escuchar todo el audio, pero le hago la pregunta. Le digo, no he terminado de escuchar, pero la pregunta es, ¿va a aceptar que platiquemos en público, sí o no? Para saber si seguir invirtiendo tiempo en esta charla. Y me mandó otro audio de 8 minutos también muy interesante que lo dejaré para otra. Gracias por escuchar este video y espero sus comentarios. He recibido muy buenos comentarios. Gracias por eso. Digo, yo no estoy ganando dinero aquí. Si bien no estoy, me decía un testigo que yo quería hacerme rico. Al parecer no saben cuántas vistas tienes que tener. Entonces no estoy ni siquiera recibiendo un centavo por esto que hago. Es tiempo invertido personal. Entonces, bueno, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.